Saludos cordiales, apreciados estudiantes. Soy la bioquímica Natalia Navarro y lo último que me queda ver con ustedes dentro de lo que son los derivados de aminoácidos es la síntesis y la degradación del grupo hemo. Dentro de lo que son los cíclicos, que por lo general están unidos a iones metálicos, normalmente hierro en estado ferroso o férrico. La metaloproteína más prevalente entre las porfirinas es el grupo hemo, el cual consiste en un ion ferroso, en estado ferroso, en el centro o coordinado en el centro de un anillo de protoporfirina 9. El grupo hemo es el grupo prostético de numerosas proteínas esenciales como la hemoglobina, la mioglobina, los citocromos, la catalasa, la óxido nítrico sintasa, así como también la peroxidasa. La porfirina estructuralmente contiene 4 anillos pirrólicos unidos entre sí, 4 anillos pirrólicos unidos entre sí por puentes, 4 anillos pirrólicos unidos entre sí por puentes de metanilo, ¿verdad? Y dentro de lo que es el grupo hemosíntesis ocurren diversos tejidos, siendo el hígado uno de los lugares de síntesis, sobre todo del hemo que va a formar parte de los citocromos, y en lo que son los precursores hematopoyéticos en la médula ósea, que vendría a ser el principal sitio de síntesis, porque es dentro de estos precursores eritroides donde se genera la hemoglobina. Vamos a iniciar viendo la síntesis del grupo hemo y habíamos visto que se puede sintetizar en el hígado, ¿verdad? Y también en las células eritroides. El 85% de la síntesis del grupo hemo ocurre en los eritrocitos por la demanda, ¿verdad?, de la síntesis de hemoglobina, que forma parte de lo que son los glóbulos rojos, por su importante función del transporte de oxígeno. En el hígado la tasa de síntesis del hemo varía un poco dependiendo de la demanda de, de utilización del hemo para la síntesis de proteínas. Como ya habíamos visto, los citocromos, cuando hay abundante síntesis, disminuye el pool de grupo hemo y entonces así se incrementa la síntesis a nivel hepático. Sin embargo, a nivel de los precursores eritroides, la síntesis se mantiene relativamente constante y más que nada está regulada por la cantidad de globina, que es la proteína que lo contiene, ¿verdad? Que va siendo sintetizada. El primer paso y uno de los más importantes, el paso crítico de la síntesis del grupo hemo ocurre en la mitocondria y está catalizado por la enzima delta ácido delta aminolevolínico sintasa, que es una enzima que está en la mitocondria y que cataliza la condensación de la glicina con succinilcoenzima A. Succinilcoenzima A, recordemos que viene del ciclo del ácido cítrico y se produce una pérdida de CO2, una descarboxilación aquí, para formar el ácido delta aminoleucínico. Tras esta reacción de condensación, es una reacción muy importante, requiere de piridoxal fosfato como coenzima y digamos que es el paso limitante de toda la síntesis de las porfirinas, de la porfirina 9, que es la que constituye el grupo hemo. La delta aminoleucínico sintasa, digamos que presenta dos tipos de isoenzima, 1 y 2. La número 2 es la que está presente en los precursores eritroides y se produce en un gen o sea, se produce por expresión de un gen codificado en el cromosoma X. Cuando hay una deficiencia en la ácido delta aminoleucínico sintasa, entonces ocurre la anemia sideroblástica, ¿verdad? Ligada al cromosoma X. En el caso del, de esta
de esta isoenzima, que es la 2, se encuentra su actividad regulada por la concentración de hierro endógeno. En tanto que la isoenzima 1, ¿verdad? Se encuentra regulada por la hemina, cuando existe una sobreproducción de porfirina o de grupo hemo, y esta producción es excesiva con respecto a la cantidad de proteína producida que alberga este grupo hemo. Entonces el hierro que está en estado ferroso se oxida a un estado férrico produciendo del hemo la hemina, y es la hemina entonces la que va a producir esa inhibición de la isoforma a la 1, a la sintasa 1, y de esa manera regular o disminuir la síntesis del grupo hemo. Bueno, luego de la formación del ácido delta aminoleucínico o ALA, ¿verdad? La condensación de dos moléculas de ALA da lugar a porfobirinógeno por acción de la enzima porfobirinógeno sintasa, y esta es una enzima muy sensible a la inhibición por plomo, es una enzima que requiere zinc. Así también la ácido delta aminoleucínico sintasa es una enzima sensible al efecto inhibitorio causado por intoxicación con plomo. Bueno, el porfobirinógeno va a atravesar por una serie de reacciones para dar coploporfirinógeno 3, y vamos a examinar cuáles son esas secuencias de reacciones. El porfobirinógeno, por la acción de la hidroximetilvilano sintasa, va a dar hidroximetilvilano, que podemos ver que es un intermediario ya tetrapirrólico, pero que no es todavía cíclico, y el cual va a ocurrir una isomerización y se va a ciclar por acción de la uroporfirinógeno 3 sintasa para dar uroporfirinógeno 3, el cual luego va a sufrir una reacción de descarboxilación a nivel de sus residuos acetilo, ¿verdad? De dos residuos acetilo para dar el coploporfirinógeno 3. Y ese coploporfirinógeno 3, luego lo que va a ocurrir es una reacción nuevamente de oxidación para dar protoporfirina 9. La protoporfirina 9 es la precursora del grupo hemo, y por acción de la ferroquelatasa se incorpora el hierro en estado ferroso al anillo tetraperrólico. Hay que tener en cuenta que la introducción del hierro en estado ferroso al anillo tetraperrólico es espontánea, pero la ferroquelatasa lo que hace es acelerar este proceso de unión. Entonces, la ferroquelatasa también es una enzima muy sensible a la intoxicación por plomo. Una vez que se forma la coploporfirinógeno 3, habíamos visto que se descarboxila, pasa a formar la protoporfirinógeno 9, que por una reacción de oxidación da la protoporfirina 9, y por acción de la ferroquelatasa se incorpora el átomo de hierro en estado ferroso y se obtiene el grupo hemo. Fíjense que las reacciones de la síntesis del hemo están compartimentalizadas. Hay reacciones que ocurren dentro de la mitocondria, así como también hay reacciones que ocurren en el citosol. Por lo tanto, los procesos regulatorios implican la transferencia de tanto sustratos como enzimas entre el citosol y la mitocondria. Justamente la intoxicación con plomo produce anemia por inhibición de la síntesis del hemo, y también como no se puede sintetizar el hemo, produce a veces manifestaciones neurológicas conocidas como saturnismo, y el plomo anteriormente era un antiguo componente de pintura y causó numerosos cuadros de intoxicación. Entonces hoy en día las pinturas ya son libres de plomo por este efecto que se puede observar. ¿Cuáles son las enzimas entonces que están afectadas por intoxicación con plomo? Tenemos en primer lugar
la ácido delta aminoleucínico sintasa, la porfobirinógeno sintasa y la ferroquelatasa, que son muy sensibles a la inhibición por plomo y entonces se van a acumular, por ejemplo, ácido delta aminoleucínico y protoporfirina en la orina, ¿verdad? En el caso de la deficiencia de otros tipos de enzimas de la síntesis del hemo, se produce acumulación de los precursores, eh, produciendo numerosas manifestaciones clínicas. Entonces eso da lugar a lo que conocemos con el nombre de porfiria. Entonces vamos a ver algunas de las porfirias. La deficiencia, por ejemplo, de la hidroximetilvilano sintasa produce la porfiria aguda intermitente, donde obviamente, como aquí está la inhibición, se acumulan porfobilinógeno y ácido delta aminoleucínico en la orina. Y cuando la orina está expuesta al aire, se cambia de color, se vuelve más oscura, pero los pacientes en este caso no son fotosensibles. Cuando hay una deficiencia de uroporfirinógeno 3 sintasa, lo que ocurre es la porfiria congénita eritropoyética, es una enfermedad que produce acumulación de uroporfirinógeno 1, que está aquí, y también coproporfirinógeno 1, que proceden del hidroximetilvilano, ¿verdad? Y en este caso la acumulación de esto hace una reacción en la piel de los pacientes que se vuelven fotosensibles. Cuando la deficiencia está causada, o sea, cuando la enfermedad está causada por una deficiencia en la uroporfirinógeno descarboxilasa, entonces es el uroporfirinógeno el que se acumula en la orina y es una de las porfirias más comunes, se le llama porfiria cutánea tarda, ¿verdad? Los pacientes son fotosensibles y presentan en manifestaciones a nivel de la piel. En el caso de la coproporfiria hereditaria, en este caso la deficiencia está en la coproporfirinógeno oxidasa y lo que se acumula es coproporfirinógeno 3 y otros intermediarios previos en la orina. Y también produce sensibilidad en los pacientes. Ahora, la deficiencia en la protoporfirinógeno oxidasa va a producir la porfiria variegata, ¿verdad? Que produce la acumulación de protoporfirinógeno 9 y otros intermediarios en la orina junto con fotosensibilidad en los pacientes. Por último, la protoporfiria eritropoyética es debido a una deficiencia en la ferroquelatasa. Se acumula la protoporfirina en los eritrocitos, la médula ósea y el plasma, produciendo fotosensibilidad en los pacientes. Entonces podemos ver que la deficiencia de cada una de las enzimas de la síntesis del grupo hemo produce, ¿verdad?, una determinada porfiria. Es muy importante poder reconocer el tipo de porfiria asociada al déficit de cuál enzima y si produce en el paciente fotosensibilidad o no, que es una de las manifestaciones clínicas muy comunes junto con el oscurecimiento de la orina, ¿verdad? La regulación de la ácido delta aminoleucínico sintasa, que es la principal diana de control, digamos, se encuentra una regulación a nivel de los hepatocitos. Cuando la síntesis es hepática, ¿verdad? La presencia de abundante cantidad del grupo hemo inhibe, por supuesto, la reacción por retroalimentación negativa. Igual inhibe la expresión, no solamente la actividad de la enzima, sino su expresión también, así como el transporte de la enzima del citosol a la mitocondria, porque habíamos visto que la reacción de síntesis de ácido delta aminoleucínico ocurre dentro de la mitocondria. Entonces, la regulación es acá en tres partes, ¿verdad? Primero, inhibir la actividad enzimática, tanto del grupo hemo como el ácido delta aminoleucínico hacen una retroinhibición.
Se inhibe también la expresión cuando abundan estos componentes y se inhibe el transporte desde el citosol de la enzima a la mitocondria para que pueda ocurrir la reacción. En el caso de las células eritroides, como ya habíamos dicho, la delta-aminoleucolínico sintasa estaba principalmente controlada por la disponibilidad del hierro, y también la presencia del grupo hemo favorece la síntesis proteica en el reticulocito, porque por supuesto la célula eritroide, cada grupo hemo debe estar asociado a una molécula de globina para formar hemoglobina, ¿verdad? Entonces la síntesis de globina es estimulada por el hemo y a su vez la tasa de la síntesis de globina controla también la tasa de síntesis del grupo hemo, porque deben ir en conjunto. Así como vimos los procesos de síntesis del grupo hemo, sabemos que el glóbulo rojo tiene una vida media de 120 días, tras lo cual es destruido a nivel del vaso y hepático, por lo tanto tiene que existir una vía de degradación del hemo donde el grupo hemo finalmente se degrada a estercobilina y se elimina por las heces, o bien a urobilina y se elimina por orina, ¿verdad? En un proceso que tiene como paso intermediario la síntesis de bilirrubina, que sabemos que forma parte también de los compuestos de la bilis. Entonces, vamos a ver a detalle cuáles son las reacciones de la degradación de la hemoglobina. El primer paso de la degradación consiste en la reacción catalizada por la hemoxigenasa, que es dependiente de oxígeno, que produce la escisión de este puente del puente del puente metenilo, ¿verdad? Y produciendo la ruptura del anillo tetrapirrólico, se abre el compuesto cíclico y da origen al compuesto de color de pigmentación verdosa conocida como biliverdina. La biliverdina, a su vez, por la biliverdina reductasa, da origen a la bilirrubina, y estas reacciones hasta la formación de bilirrubina ocurre dentro de lo que son, dentro de los macrófagos del sistema retículo endotelial, a nivel como ya habíamos visto, del vaso principalmente. Esta bilirrubina es muy poco soluble y debe ir a la circulación, por lo tanto lo hace acompañada de la albúmina como un transportador, y cuando llega al hígado se disocia de la albúmina e ingresa al hígado, donde se aumenta su solubilidad mediante una reacción de conjugación con ácido glucurónico, donde el donador de ácido glucurónico es el 2-UDP glucuronato, mediante una reacción catalizada por la bilirrubin glucuroniltransferasa. Una vez que tenemos la bilirrubina conjugada con ácido glucurónico, esta bilirrubina ya es un poco más soluble y pasa a la circulación portal y se dirige o se va a la bilis. Entonces, cuando estamos hablando de la bilirrubina conjugada, estamos hablando de la bilirrubina unida a ácido glucurónico, y esa conjugación se hace para volverla más soluble y facilitar después su eliminación a través de la orina. Entonces, la bilirrubina va a la bilis se descarga, ¿verdad? En la parte intestinal, y las bacterias de las microbiotas tienen enzimas microbianas que lo que hacen es reducir la bilirrubina a urobilinógeno, y finalmente el urobilinógeno también por acción de enzimas microbianas del intestino grueso, por ejemplo, generan la estercobilina, y este producto de degradación del grupo hemo entonces se elimina por las heces. O bien el urobilinógeno es transportado hasta el riñón, donde sufre un proceso reductivo a urobilina, y urobilina es el pigmento amarillo característico
que tiene la orina, así como la estercobilina es el compuesto que colorea las heces. Aquí tenemos un esquema donde se puede evaluar y repasar mejor este proceso. Entonces tenemos que la principal degradación del grupo hemo procede por la destrucción de los glóbulos rojos senescentes, ¿verdad? O sea, cuando ya han cumplido su vida media, ¿verdad? Entonces, la ruptura del glóbulo rojo ocurre normalmente en el vaso, ¿verdad? Principalmente en el hígado puede ser también, y dentro de lo que son los macrófagos tisulares, donde dijimos que se iba a producir la conversión del grupo hemo a bilirrubina. Esta bilirrubina habíamos visto que no es muy soluble, va a ir viajando por la circulación sanguínea acompañada de la albúmina, y una vez que llega al hígado se disocia de la albúmina y por difusión ingresa al hígado la bilirrubina, donde es finalmente conjugada con ácido glucurónico, ¿verdad? Habíamos visto que UDP glucuronato es el que brinda ese ácido glucurónico para la conjugación, y entonces tenemos que la bilirrubina conjugada va ingresando a la bilis y luego al intestino. Es secretada por la bilis, ¿verdad?, al intestino, y habíamos visto que ya en el intestino teníamos enzimas microbianas que convertían, primero que disociaban otra vez el ácido glucurónico de la bilirrubina, ¿verdad? Y la bilirrubina que era convertida finalmente en urobilinógeno. Parte del urobilinógeno se reabsorbe en el propio intestino y pasa a lo que es la circulación portal, y lo que queda en el intestino es oxidado por las bacterias intestinales en el intestino grueso y se elimina en forma de estercobilina, que da el color marrón característico a las heces. Una porción del urobilinógeno que está en la circulación portal participa en el ciclo del urobilinógeno enterohepático, o sea, permanece en la circulación portal, y lo remanente es transportado por la sangre hacia el riñón, donde digamos, ese urobilinógeno es convertido a urobilina y excretado por la orina, dándole su color característico. Entonces, de esa manera, el, el grupo hemo, ¿verdad? El grupo prostético hemo se degrada y se eliminan los distintos componentes. Ahora, ¿qué pasa cuando existe, por ejemplo, una degradación sobrepasa la capacidad de conjugación que tiene el hígado, ¿verdad? Entonces existe un aumento tanto de bilirrubina conjugada como, o sea, existe un aumento, perdón, de la bilirrubina no conjugada porque sobrepasa la capacidad de conjugación del hígado, y eso da esta bilirrubina no conjugada, produce lo que se llama ictericia, en este caso de origen hemolítico. ¿Por qué de origen hemolítico? Y porque la tasa de destrucción es demasiado elevada. El hígado no puede hacer la conjugación de forma eficiente, se acumula bilirrubina no conjugada, y la bilirrubina no conjugada colorea los tejidos debido a su color, produciendo lo que se llama la ictericia. Lo mismo puede pasar en la ictericia del recién nacido porque su sistema hepático todavía no está lo suficientemente para poder realizar de forma eficiente la conjugación, por lo que en un recién nacido siempre se le hace el dosaje de bilirrubina, tanto la directa, indirecta o total, porque si es muy inmadura la capacidad de conjugación, entonces puede alcanzar niveles tóxicos y se produce lo que se llama la ictericia del recién nacido, también a expensas de la bilirrubina, por supuesto, no conjugada, que se acumula entonces en los tejidos, dando ese característico color amarillo. Cuando eso ocurre en un recién nacido, por lo general el tratamiento es la luminoterapia, y es muy importante el dosaje de bilirrubina. Es muy difícil también de hacer porque
requiere una importante cantidad de muestra y ustedes saben que es muy difícil sacar volúmenes de muestra a los recién nacidos, sobre todo si son prematuros, donde las concentraciones de bilirrubina no conjugada pueden ser todavía más tóxicas, ¿verdad? Podemos ver acá en el gráfico la actividad de la enzima que conjuga bilirrubina con ácido glucurónico, que es la glucuroniltransferasa, que es baja en recién nacido y sobre todo mucho más baja también en prematuros, ¿verdad? En comparación, acá no se ve, ¿verdad? Pero en comparación a lo que sería en prematuro y recién nacido, en comparación a lo que sería un niño, eh, digamos, nacido a término, ¿verdad? Siempre al inicio, al momento del nacimiento, va a ser bajo el nivel, pero si es muy bajo, puede darse en la una concentración tóxica ya de bilirrubina. Entonces, muy importante es que a los recién nacidos se les pida el dosaje de bilirrubina. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Verdad? En los prematuros, por lo general, la concentración de bilirrubina alcanza a valores muy altos, tiene que ser normalmente inferior, bastante inferior si comparamos con un recién nacido a término. Fíjense, un prematuro tiene niveles séricos de bilirrubina muy, muy altos y entonces eso se puede monitorear mediante la determinación analítica de la bilirrubina, que es la que se determina en forma directa, es la conjugada, que es la que está libre en el plasma y puede reaccionar con el reactivo formando compuestos coloreados que luego se miden por espectrofotometría y eh, se pueden determinar tanto la bilirrubina directa como la bilirrubina total, y entonces la indirecta, que es la no conjugada, se obtiene por diferencia, ¿verdad? Entonces uno ve si en el recién nacido o en el paciente están elevados los niveles de bilirrubina, hay que buscar la causa. También puede ocurrir una elevación de los niveles de bilirrubina, pero no por hemorragia ni por recién nacido, sino por causas obstructivas. En este caso el problema no es la conjugación, sino que el problema es que la bilirrubina no puede descargarse de la bilis o sea, no puede descargarse con la bilis al intestino y entonces se acumula también en los tejidos. Entonces esa puede ser otra causa, que es la ictericia obstructiva. Y cuando es una ictericia obstructiva, se da un cuadro abdominal muy agudo que debe ser atendido a tiempo porque puede evolucionar de una forma muy desfavorable si no se atiende, sobre todo si, por ejemplo, esa enfermedad obstructiva está ocasionada por un cálculo, por ejemplo, a nivel de la bilis, perdón, a nivel de la vesícula biliar. Entonces, si eso no se atiende con tiempo, el paciente puede tener ictericia, va a tener un cuadro de abdomen agudo, ¿verdad? Dolores gastrointestinales que no ceden con prácticamente nada. Pero si eso no se atiende a tiempo, el paciente luego puede ocurrir una inflamación importante, una ruptura de la vesícula biliar y el descargo de la bilis a la zona del peritoneo, y entonces producirse una peritonitis, y eso sí tiene un riesgo de mortalidad muy alto. Entonces, recordar eso, ¿verdad? A todo lo que es la síntesis del hemo se asocian las porfirias y la intoxicación por plomo en todo lo que tiene que ver con la degradación y la capacidad de conjugación que tiene el hígado. Está asociado con la hemólisis y la inmadurez enzimática del recién nacido. Eh, entonces ahí tenemos la ictericia, cuando hablamos de lo que es la degradación del grupo hemo. Entonces, con esto se termina todo lo que tenía para compartir con ustedes. Estoy atenta a cualquier duda que pueda surgir a través del Classroom. Cualquier tipo de información adicional que necesiten, por favor no duden en contactar conmigo a través de la plataforma.